Muy buenas noches, en este video vamos a trabajar lo que es algunas dudas de la actividad 4, capítulo 2 de nuestro libro de física. Estamos trabajando vectores, ¿verdad? En el numeral 2 dice, una mujer saca a pasear a su perro con una correa, en la que aplica una fuerza de 60 newtons, como se muestra en la figura. Determine el valor de las componentes horizontales y verticales. Si nos damos cuenta, no nos solicita gráfica ni nada. Por lo tanto, pues vamos a trabajar de la forma siguiente. Si no me pide gráfica, no es necesario hacerlo, ¿verdad? Igual aquí me da la gráfica con lo del perro. Entonces, los datos, ¿qué datos tenemos? Tenemos nuestro vector, que es de 60 newtons, con un ángulo de 30 grados. Solo que analicemos aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que en esta flecha, ¿verdad? Sería ángulo 0 y los ángulos medidos hacia abajo son negativos, entonces sería menos 30. ¿Será que me afecta algo si no le coloco el negativo? Sí, pero no es algo que usted diga y ya me equivoqué y lo voy a tener mala. No, simplemente hay que analizar muy bien. ¿Qué tenemos que analizar? Ahorita vamos a ver cómo es que funciona si agarro negativo o positivo, si afectan algo. Ahora, ¿qué me pide? Las componentes. ¿Y qué son las componentes? Las componentes pues se refiere a cuánto se mueve en el eje X y cuánto se mueve en el eje Y. Por ejemplo, si yo tengo un punto de inicio y mi vector se viene para acá, entonces quiere decir que obviamente tiene que haber un sistema de referencia. En este caso son nuestras coordenadas, nuestro plano cartesiano. Ahí está. Quiere decir entonces que nuestra componente va a ser del punto donde llegó hasta acá. Sería X, esto sería X. Y pues obviamente aquí sería Y. Y, solo que recordamos que aquí es negativo y aquí sería X positivo. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Referente al ángulo que tengo aquí, que es de 30 grados. Entonces sabemos y vemos que aquí, vean, el adyacente es X. ¿Y por qué el adyacente es X? Porque el adyacente permite que el ángulo nazca. O es el eje X el que toman de referencia para la proyección del vector 30. Por eso es adyacente. ¿Qué fórmula utilizo para encontrar a X que es adyacente? Es la fórmula de coseno. Coseno del ángulo por la magnitud del vector. Sustituimos valores y tendríamos coseno de 30. Lo voy a agarrar positivo primero para que veamos. Por 60 newtons. Operamos y tendríamos coseno de 60 por 60 y nos da un valor de 30 newtons. Muy bien, quiero cerciorarme. Perdón, ahí coloqué mal, coloqué coseno de 60 y es coseno de 30 por 60. Aquí no me da 30, me da 51.96. Cuidado ahí con la calculadora. 51.96 newtons, ¿verdad? Recordemos, sería coseno de 30, me da 0.8660 y eso lo multiplico por y eso lo multiplico por 60 newtons y me da 51.96. Para Y sería, entonces, si aquí use coseno, entonces para Y va a ser seno. Seno de 30 por 60 newtons. Entonces tendríamos seno de 30 por 60 y me da un total de 30. Aquí sí me da 30. Muy bien, newtons. Y he terminado, pero tengo un inconveniente. Si nos damos cuenta, ambas me salieron positivas y eso es mentira. ¿Por qué? Porque X está en el eje X positivo, Y sí. Por lo tanto, este tendría que salirme negativo.
Ah, pero entonces, ¿por qué? Pues porque usé el ángulo como positivo. Recordemos que nuestros ángulos se miden desde acá. Los positivos sería acá, por eso ambos me dio positivo aquí. Pero si yo lo coloco como menos 30, cambia la situación. Entonces comprobemos. Coseno de menos 30 por 60 me da exactamente lo mismo, 51.96. Pero si le cambio a seno de menos 30 por 60, entonces ahí automáticamente ya me tira menos 30. Entonces, por eso es importante el análisis de nuestros ángulos. Por lo tanto, pues terminamos y nuestra respuesta sería X es igual a 51.96 y Y es igual newton, ¿verdad? A menos 30 newtons, ¿verdad? Claro, aquí la respuesta tendría que ser las componentes del vector o de la fuerza que aplica la mujer es de 51.96 en X y menos 30 newtons en Y. Así terminamos este número 2. Pasemos a la siguiente. Dice, una lancha es jalada por sus extremos, como se muestra en la figura. Determine el vector resultante y sus ángulos. Otra vez no me está pidiendo que yo encuentre o que haga la gráfica, no me lo está pidiendo. Por lo tanto, pues lo único que tengo que hacer es extraer los datos. Vector 1. ¿Será que quién es el vector 1? Si es este o es este, no importa. Como estoy haciendo una suma de vectores, recuerden que la propiedad conmutativa de la suma dice que el orden de sus sumandos no altera la suma, por lo tanto no importa si a este pongo como vector 1 y a este como vector 2 o viceversa, a este vector 1 y este vector 2, no importa. Yo voy a establecer que como aparece este de primero, pues va a ser vector 1 y este va a ser vector 2, ¿verdad? Eso lo tengo que analizar antes de. Igual la respuesta tiene que ser la misma. Vector 1 dice que está jalando, ¿verdad? Aquí sería con una fuerza de 60 newtons. ¿A cuántos grados? A 40, pero recuerde que si es de aquí para acá, son a menos 40. Y el vector 2 va a ser de aquí, está haciendo de aquí para acá, y dice que 60, ese sí es, este sí es positivo, ¿verdad? 80 newtons a 60. Solo que aquí lo analicé al revés, ¿verdad? Porque dije que este era el 1 y lo coloqué en el 2, ¿verdad? Entonces, ¿tiene algo que ver? La verdad, no. Pero si quieren lo vamos a arreglar para que no tengamos ninguna confusión. Muy bien. Este sería el 2 y este sería el 1. Muy bien, entonces lo vamos a... Ahí estamos, muy bien, este es el 1 y este es el 2. Bueno, ahora pues, como trabajamos, no me pide gráfica, no la hago. Ya analicé los ángulos, pues ya los tengo aquí, no tengo absolutamente pues nada que perder, nada que analizar más porque ya lo tengo acá. Entonces voy a hacer una mi tablita donde voy a poner vector 1, o más bien solo voy a poner vector. Vamos a poner así, luego voy a poner componente X y componente Y. Para el vector 1, voy a sacar la componente. Entonces recordemos, aquí está X, aquí está el eje X y ambos vectores nacen de X, o sea, la medida del ángulo está tomada desde X, por lo tanto, ambos los puedo encontrar para X, los puedo encontrar con coseno. Entonces X va a ser igual a coseno de 60 grados por 80. Y en este caso Y va a ser igual a seno de 60 por 80. Y así encontramos nuestras dos componentes. Entonces para la primera sería coseno de 60 por 80 y me da un total de 40 newton, ¿verdad? Y la otra sería seno de 60 por 80 y me da un total de
69.28. 69.28 newtons. Esos datos los colocamos aquí en nuestra tablita que tengo acá. Entonces sería en X es 40 y en Y es 69.28. Vector 2. Para nuestro vector 2 vamos a calcularlo en este mismo espacio. Solo vamos a quitar este y lo ponemos acá. El vector 2 entonces sería vector 2, ya tengo analizado que es menos 40 porque está medido del eje X positivo hacia abajo. Entonces sería, para X igual va a ser coseno de menos 40 por 60. Y para Y va a ser igual a seno de menos 40 por 60. Muy bien, operamos coseno de menos 40 por 60 y me da un total de 45.96. 45.96 newtons. Y el otro sería seno de menos 40 por 60. Y me da un total de menos 38.57 aproximado newtons, ¿verdad? Muy bien. Y con esto pues hemos terminado las componentes. Las colocamos aquí. En X sería 45.96 y en Y menos 38.57. Ahora las vamos a sumar. Ese sería el total. 40 más 45.96 y me da un total de 85.96. Y la otra es una resta. 69.28 menos 38.57. Y me da un total de 30.71. Muy bien. Hasta aquí hemos resuelto pues parte de nuestro ejercicio. Como ya hice aquí con esta operación que hice, estoy haciendo suma de nuestros vectores, ¿verdad? Aquí, hasta aquí pues ya terminamos de nuestra suma. Ahora vamos a trabajar lo que es para hallar la componente, el vector resultante y pues el ángulo. Para el vector resultante dice la magnitud del vector resultante. Vamos a esto más para arriba porque aquí me está estorbando un poquito. Ahí está. Muy bien. Para hallar la magnitud del vector resultante dice que vamos a usar la fórmula de Pitágoras, que es las totales, ¿verdad? Las totales, que sería 85.96 al cuadrado más 30.71 al cuadrado. Muy bien, esa sería la magnitud. Operamos y sería raíz de 85.96 al cuadrado más 30.71 al cuadrado. Y me da un total de 91.28 newtons. Esa es la magnitud de nuestro vector resultante. El ángulo, bueno, ahora el ángulo va a ser igual a tangente inversa de ¿quién? De Y dividido X. Muy bien, tangente inversa de Y. ¿Quién es Y? 30. 30.71 dividido X, que es 85.96. Muy bien. Operamos en nuestra calculadora para sacar tangente inversa, es shift y tangente, la función tan, y colocamos 30.71 dividido dentro de 85.96. Muy bien, y me da un total de 19.66 grados. Muy bien. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio. ¿Quiénes son nuestras respuestas? Pues esta magnitud y este ángulo. Pasemos al siguiente.
Y dice, un camión repartidor viaja 10 cuadras al norte, 15 cuadras al este y 20 cuadras al sur. Supón que las cuadras tienen la misma longitud y responde. ¿Cuál es el desplazamiento del camión desde el punto de origen? Y elabora un diagrama para explicarlo. Bueno, para explicar esto, vamos a tener que hacer un diagrama, dice. Entonces, el diagrama vamos a hacer el siguiente. Bueno, primero tenemos que saber dónde están ubicados nuestros puntos cardinales. Entonces, puntos cardinales, ¿por qué? Porque tenemos una medida al norte. Aquí es el norte. Luego la parte de abajo tenemos, se hizo una flecha ahí. Acá tenemos el sur. Acá tendríamos el este. Y acá tendríamos el oeste. Muy bien. Entonces dice que vamos a hacer un diagrama como se fue al norte y luego al este. 10 cuadras al norte, 15 al este y 20 al sur. Entonces, este diagrama va a empezar más o menos aquí. Bueno, entonces yo trazo una línea. Más o menos, no sé, me convirtió ahí. Bueno, vamos a ver. Al norte. Entonces, punto de inicio de referencia. Hago el norte para acá. Ahí está. Luego, este sería mi punto de referencia. Y ahora dice, este sería el primero, ¿verdad? Recuerden que esta línea tiene que medir 15, 10. 10 que, pues no importa, centímetros, metros, no importa. Y dice que son 10 cuadras y cada cuadra tiene la misma longitud. Entonces yo puedo decir que sean metros, por ejemplo. Solo para tener una unidad de referencia. Va, ya hice el primer vector que se fue al norte. Luego dice 15 cuadras al este. ¿Dónde es el este? Es para acá. Muy bien. 15 al este. Aquí sería entonces 15 metros. Y luego dice que es... Luego se va 20 cuadras al sur. Al sur es hacia abajo, ¿verdad? Entonces me voy de aquí hacia abajo. Creo que no se va a poder convertir porque tiene muchas curvas. Bueno, de aquí hacia acá. Muy bien. Y aquí terminamos. Y este dice que son 20 metros, 20 cuadras. Si queremos hacerlo aquí, pues en lugar de metros también puedo usar cuadras, ¿verdad? Porque eso es lo que me da el ejercicio, ¿verdad? 10 cuadras, 15 cuadras y 20 cuadras, puede ser. ¿Qué me pide? Me pide que yo encuentre el vector resultante de aquí para acá. Ahí está, eso. A esto le quiero encontrar lo que es se me fue ahí torcido. A esto le quiero encontrar lo que es la magnitud y el ángulo. Se fue ahí torcido. Ahí está. Entonces, ¿qué le quiero encontrar? Este ángulo y la magnitud de cuánto mide, ¿verdad? Bueno, para ello vamos a hacer esto un poquito para abajo y vamos a reubicar esto. Muy bien, vamos a dejar aquí. Muy bien. Ahí ya hice el diagrama, claro, tiene que estar medido con sus ángulos y todo. Ahora analicemos una situación. Por ejemplo, el primer vector que se va al norte es una línea recta, totalmente recta, con un ángulo de 90 grados. ¿Verdad? El segundo se va a 0 grados
y el tercero se va a 270 grados. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, pues ahí tenemos el desplazamiento de los ángulos y en algunas coordenadas, en algunas componentes voy a tener 0. ¿Verdad? Como este se fue hacia arriba, pues es 90. Este se fue para acá, es 0. Y este se fue para acá abajo, que sería 270, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos nuestra tablita. Entonces ponemos vector, componente en X y componente en Y. Analizo en este primero. Como se fue hacia arriba y no tiene movimiento en X, por lo tanto, el vector 1 tiene 0 en X y 10 en Y. Me paso al vector 2. El vector 2 se fue a la derecha, no tiene ninguna elevación, por lo tanto es 15 en X y 0 en Y. Y el 3, como se fue hacia abajo del movimiento que hicimos, sería 0 en X y menos 20 en Y. Sacamos nuestras totales y sería total. Aquí sería 15 porque no hay con quién sumarlas o restarlas. Y aquí sí restamos, ¿verdad? Menos 10. Ya tenemos nuestros totales en X y nuestros totales en Y. Ahora para la componente. El vector resultante en su componente va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Recordemos que aquí no es importante en esta fórmula de Pitágoras, no es que no sea importante, pero realmente el signo negativo desaparece por la potencia al cuadrado, por lo tanto pues lo puedo omitir desde ya. Y la raíz sería 15 al cuadrado más 10 al cuadrado y me da un total de 18.03. 18.03 que cuadras, ¿verdad? Porque así lo estábamos midiendo. Y el ángulo sería entonces la tangente inversa de quién, como es este ángulo que quiero encontrar, sería opuesto es Y y adyacente es X. Entonces sería tangente inversa de Y, que es menos 10, dividido X, que es 15. Entonces operamos y tenemos tangente inversa de menos 10 dividido 15. Y me da un ángulo de menos 33.69 grados. Y ese es el ángulo que está aquí. Y si miren, porque salió negativo porque va hacia abajo. Y esas serían nuestras dos respuestas. 18.03 cuadras y 33.69. Muy bien. Y entonces este último se trabaja de la misma manera que hemos trabajado todos estos, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejar este pendiente para no alargar el video y pues si aún hay dudas y no podemos resolver pues me lo comunican. Hasta la próxima.